Muy bien, acá en el Master Matrix estamos trabajando las leyes universales y hoy le toca a Mónica Guiñazú con la ley del ritmo, así que sin más vamos a aprovechar bien, minuto a minuto, todo lo que Mónica tiene para compartirnos y luego, bueno, el compartir de todos los máster de este grupo. Y de paso, para aquellos que lo ven diferido, quiero que le hagamos saber que es importante estar presente. Creo que se deben dar cuenta por las devoluciones, por las preguntas, la respuesta, el hecho de apartarse un momento para estar en vivo es importante. Acaba de entrar Cecilia, que hoy no se lo quiso perder. Así que bueno, bienvenido Ceci. Así que bueno, Mónica, ¿estás preparada? Bueno, sí, acá estoy, lista. Muy bien, silenciamos todos los micrófonos. Yo por cuestiones de conexión voy a apagar mi video también para que no se me cierre porque estoy en mi casa y no tengo mal internet. Listo. Bueno, todo tuyo. Bueno, ¿me escuchan bien? Háganme como una... Bien, Sí, sí, perfecto, excelente. Tenés un audio muy bueno. buenísimo. Bueno, ahí les preparé una ayudita para mí y para ustedes, así es más llevadero. La ley que vamos a ver hoy es la ley del ritmo, y antes de empezar, ahí les puse en el orden que veníamos viendo, la primera que dio Miriam, después siguió la ley de correspondencia Adri, la tercera de polaridad Cecilia, vibración Reina, y a mí me toca hablar de la ley del ritmo. Y bueno, y en general, acá lo que dice es que estas leyes son atemporales, son universales, y significa que obviamente aplican a todos, y lo más importante es que están integradas en sí mismas, son una parte de una totalidad. Justamente en esta ley, la que vamos a ver hoy, son importantes otras que trabajan en conjunto, como la ley de polaridad, entre otras, ¿no? Pero tener en cuenta que los que estamos viendo de manera parcial, pero pertenecen a una totalidad alquímica. Y bueno, y ahí seguimos, el ritmo. Y dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Esperen que no lo veo ahí, bueno, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, y el ritmo es la compensación. De esta frase yo se las dividí en el siguiente, perdonen que voy rápido, pero así podemos aprovechar y compartir, que dice, todo fluye y refluye, es lo principal de la ley, en este sentido que los ritmos, que ahora vamos a ir viendo ejemplos, no son siempre lineales, hay situaciones que tienen un crecimiento, una meseta, una muerte y un renacimiento, que serían los continuos ciclos de la naturaleza, por ejemplo. Y este concepto lo que nos ayuda a entender es que no nos podemos quedar estancados, todo está en continuo movimiento. Por eso vuelve a decir que todo tiene un periodo de avance y de retroceso, como por ejemplo en el camino espiritual, que podemos empezar, que se dice, con la energía del principiante, del nuevo, y después se generan mesetas, y bueno, y ahí es donde empieza el verdadero trabajo con la voluntad, con la fe, con la paciencia, con la espera, para poder seguir avanzando. Luego dice que todo se mueve como un péndulo, dos polos, ¿no? Y dice que no necesariamente tiene que llegar a los extremos. Ya saben que cuando un extremo se toca al otro, estamos hablando de lo mismo, digamos como en distintas caras, ¿no? Pero esta ley, la oscilación, que ya vamos a ir viendo cuál es la manera de no tener que llegar de un extremo al otro de una manera tan extrema, porque finalmente a lo que nosotros buscamos, que es a nivel mental, nos puede perjudicar estar tan polar, ¿no? De un polo al otro. Pero sí ya va diciendo que sepamos que aunque no lo veamos, están funcionando ambos polos. Y esto que les dije antes, que nada está en reposo, todo va y viene, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer a veces los obstáculos, por ejemplo, del ser humano, que en vez de irse adaptando a estos cambios continuos, se quiere quedar,
por ejemplo, en un estado de placer o en un estado, bueno, de resultados positivos, y cuando siente que los está perdiendo, empieza el sufrimiento. Si nosotros tenemos esta ley a favor, vamos a poder entender que todo lo que sucede es perfecto y nos va a ayudar a poder, bueno, trascender lo que nos puede mostrar la propia ley, ¿no? Eso es lo que dice, cómo podemos usar esta ley a favor, justamente es modificar estos resultados. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más, pero es decir, si yo estoy en un polo, dice que los alquimistas, los seguidores del camino, se proponen mantenerse en el polo que desean estar. En nuestro caso sería en pensamientos elevados, altruistas, y no caer en una mente inferior que nos lleve al sufrimiento o al dolor. Entonces, esto se logra a través de voluntad, de constancia, y que por más que nosotros, esta ley de acción y reacción, si nosotros no estamos atentos a través de la conciencia, va a venir inconscientemente el resultado, ¿no? Esa es la diferencia entre una persona que se dice que es necia o que tiene la vida con una mente más reptiliana, a que nosotros podamos poner el discernimiento, la voluntad en acción, para que esto no se nos convierta en un obstáculo. Eso sería conocer cómo funciona la ley en nosotros. Y bueno, y acá dice, ¿cómo sería específicamente esto? Lo que nosotros tendríamos que lograr es otra ley que aparece como propuesta, que es la ley de la neutralización. La ley de la neutralización es no llegar a los extremos, ¿no? Esto es como, mientras lo iba preparando, pensaba en los ejercicios de respiración, cuando nos sentamos a meditar, y nos damos cuenta que estamos con un montón de pensamientos del pasado, del futuro, y neutralizamos dándonos cuenta de esto y nos detenemos con el objetivo que queramos lograr, o simplemente observando este movimiento para llegar a neutralizar la mente en el presente. Luego habla, no sé si conocen un poco, esto, bueno, para mí es del Bhagavad Gita, que habla mucho de los pares de opuestos. En un momento Krishna le dice a Arjuna que se tiene que sobreponer al placer y al dolor, a los pares de opuestos, y que tiene que tener una mente elevada, ¿no? Una mente superior, donde no esté pensando en los resultados de la acción que va a llevar, ¿no? Que lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo independientemente de estas polaridades. Otro concepto muy interesante es que habla de una mente superior, es decir, de un plano superior, y dejar de lado la mente inferior, que sería la mente que busca, conecta, por ejemplo, con lo inmediato, día-noche, hambre, frío, como que reacciona de una manera en que la ley actúa de manera inconsciente. Con el trabajo de la voluntad y conociendo cómo funciona esta ley, podemos trascender esa reacción de la mente. Ahora les puse algunos ejemplos que están muy buenos para que podamos entender cómo funciona la ley de los ritmos. Acá en este margen, donde están las estaciones del año, obviamente cada estación va a ir Moni, acompañada. Sí. Moni, dejaste de compartir, ¿sí? Ah, no me digas, a ver, espérame. ¿Qué toqué? ¿Ustedes no lo ven? No sé, yo Espérenme. no. Sí, yo sí veo. Ah, Sí, sí, se ahí ve. está. Perdón, yo lo había corrido. Listo, perdón. Ahí está. Buena, bueno. ¿Voy muy rápido? Díganme. A ver, ¿cómo voy? ¿Se va bien? Perfecto. Bueno, Zulma, ¿me estás escuchando? Sí, genial. Bueno, sigamos. Entonces los ejemplos dicen, acá tienen uno que son las estaciones del año, que por supuesto son ciclos naturales, y esto es como ir en contra natura a la naturaleza, ¿no? Si no nos podemos adaptar, que cuando hay frío, por ejemplo, que los ciclos trabajen positivamente en nosotros. Como que esta ley la puedo poner a favor mía, eh, conociendo cómo trabajan los ciclos, conociendo los ritmos de la naturaleza. Al otro margen les puse una imagen, capaz que la han visto, del samsara, que es la rueda
de la vida budista, donde habla justamente de esto de que hay permanentemente un nacimiento, un crecimiento, una meseta, una muerte y un renacimiento, ¿no? Y bueno, en función de los resultados que he tenido en esta vida, será si haciendo o desciendo, ¿no? Considerando que hay distintos tipos de crecimientos, más allá si creen o no en esta filosofía, lo interesante es el concepto de samsara, ¿no? Que a pesar que nosotros no lo estemos viendo, está continuamente funcionando. Entonces, a veces, que es lo que vamos a ver ahora, probablemente creamos que si eh, tengamos que pasar, si vivimos una experiencia de placer, por otra de dolor, para que estas leyes se compensen. Ahora vamos a ver que, por suerte, hay una parte que los ¿Qué quiero decirles con esto? Que independientemente de estar conscientes o no de los ciclos, están continuamente afectándonos. Lo que nosotros podemos hacer es acompañar cada ciclo, porque lo que sucede afuera sucede adentro. Entonces, este día y esta noche me pertenecen en mi interior, las lunas, mi propia primavera, mi propio invierno, y así estaríamos como más equilibrados. Y esto es lo que les decía, que es lo más fundamental para lo que rescaté de esta ley, que dice, cómo nos afecta esta ley? Entonces dice que en general, como estamos de manera inconsciente en el día o en automático, estamos afectados por estos ritmos, por estas polaridades, y que nos llevan del placer al dolor, ¿no? Como si fuera un estado continuo donde, bueno, me tomo un helado, siento placer, después me acuerdo que tengo que hacer otra cosa y paso al dolor, y después vuelvo a sentir placer. Y entonces habla muy interesante que dice que el dolor es proporcional al placer. Vuelvo a decirles que si una persona dice a más necesidad de sentir placer, va a tener igual capacidad o va a tener que pasar proporcionalmente el mismo dolor. Y una persona que no oscila tanto en sentir demasiado placer por situaciones mundanales, tampoco vivirá experiencias de dolor tan altas. Es decir, que invita a no polarizarse, a que cuando se vive una experiencia, esta experiencia no sea demasiado como necesaria para sentir placer. Cuando estoy sintiéndolo, lo siento, pero no me aferro, no siento apego, porque cuando lo voy a dejar de vivir, va a aparecer el sufrimiento porque solté o terminó esa experiencia. Entonces, esta estrella que está ahí al costado es muy interesante porque explican que, por suerte, en realidad, el placer es el resultado de experiencias pasadas de dolor. Esto significa que no porque yo vivo una experiencia de placer, después voy a tener que compensar con una de dolor. Entonces, si estamos viviendo alguna situación grata, cualquiera sea, estamos como de esta manera, bueno, que habla de que no se sabe si es de estas vidas o de esta o de anteriores, en cuanto a cómo podemos medir lo que estamos viviendo, ¿no? Que esto estaría bueno que después lo podamos profundizar. Si ustedes comparten o no esta idea de lo que vivimos, de que qué es lo que nos da placer y qué es lo que nos produce dolor. Y acá yo les hice como un caminito ya para terminar, donde dice cómo trabaja esta ley en el ser humano, en la mente humana. Entonces, por ejemplo, una emoción determinada que sentimos, imagínense, vamos a decir una relativamente neutra, como por ejemplo tener hambre, ¿no? Una emoción, el cerebro avisa que tiene necesidad de comer y va y reacciona, ¿no? Lo primero que hace, abre la heladera, lo primero que hay, come.
o tiene sed, y había gaseosa, y no está en ese momento viendo si le va a hacer bien o mal. Incorpora de manera inconsciente el resultado de haber tomado esa decisión. Luego tiene un resultado por esa decisión que tomó. Entonces vuelve a aparecer esa reacción en función de la decisión anterior. Y ahí viene el trabajo, se dice el alquimista. Siempre hay dos polos. Es decir, yo puedo seguir trabajando de esta misma manera, por ejemplo, tengo más sed y ahora elijo otra bebida, o tengo hambre y sigo comiendo sin darme cuenta que ya lo que comí es suficiente, y esa sería la mente inferior, la mente que está polarizada y donde funciona esta ley. Y del otro extremo tengo la mente superior, que es la mente que me dice que es suficiente, ¿no? Entonces dice que el alquimista está continuamente polarizado sobre una de estas mentes, y bajo ninguna circunstancia se mueve. Está permanentemente en el lado que quiere estar, no se deja llevar por la ley en función de mis propias distracciones. Y esa es la ley de la neutralización. Me neutralizo o me polarizo en función de mis resultados. Y bueno, dice que la gran diferencia es que el alquimista no lo hace con una sola emoción o con una sola decisión, continuamente en todo lo que haga, está atento de las decisiones que va tomando. Y esto sería la ley de neutralización, lo que les había dicho antes, poner al ego por encima de la actividad mental inconsciente. Es decir, lo invito y lo levanto, lo educo, le enseño a no dejarse llevar por la oscilación negativa de la decisión que tome. Es decir, puedo estar eligiendo algo que tal vez no es lo mejor que puedo tomar en ese momento, pero me doy cuenta y ahí paro. Y ahí tengo la posibilidad de volver a elegir hacia dónde quiero seguir avanzando, ¿no? O en el camino de la conciencia, sean lo que sea, o pensamientos negativos, crítica o lo que sea. Bueno, y para terminar, este es el último, ideas finales, que explica y dice, nadie puede guardar un centavo y comerse la torta, que sería lo mismo como todo lo que tenemos de algún modo lo pagamos. Que estas leyes, y especialmente la del ritmo, aunque no veamos cómo actúan en nosotros a corto plazo, están continuamente haciéndonos movernos, como si fuéramos la marea del mar. Permanentemente oscilamos. Si vamos hacia lo que nos va invitando la ley, por supuesto sin polarizarnos, el efecto en nosotros será de mayor naturaleza armónica que estar considerando como que no hay ningún efecto en nosotros, ¿no? Y después cuando dice que no podemos guardar el centavo, es decir, que todo tiene, como las otras leyes, una causa y un efecto, ¿no? Si yo quiero lograr algo, también tengo que dar algo. Y habla también de la analogía de los pobres que dicen que los ricos tienen mucho dinero, pero no pueden disfrutar de la comida porque tienen mala digestión, o no hay nada que les permita saciarse. En cambio el pobre tiene poco dinero, pero una buena digestión, y es feliz con lo que come, ¿no? Y ahí es como una reflexión de las polaridades que permanentemente el universo está encargándose de la ley de compensación y de mantener el equilibrio universal en todo lo que nos va sucediendo. Bueno, terminé, espero que se haya entendido y acá estoy para lo que ustedes necesiten y quieran hablar. He terminado. Cri, cri, Bueno, me cri. encantó. Me encantó, Mónica, me pareció excelente. Tengo acá a Ciro que está opinando también. Muy Eh, linda exposición, Mónica, me gustó. ¡Ay, Ceci! Bueno, ¿Cómo te gracias. va? Bien, bien, acá estamos, sudando. me gustó todos los pasos, bien explicado, muy, muy prolijo. Me gustó. Yo estaba ahí esperando para hacer una pregunta y la contestaste en medio de toda la exposición, que era esto de, ¿significa esta polaridad? Porque esto lo suelen preguntar, ¿significa que si estoy muy, muy feliz
ya tengo que andar pensando que voy a caer en un pozo depresivo de tristeza. Bueno, ¿Cómo es esto claro, de extremo de la felicidad o del jolgorio? ¿No está bien entonces? en realidad los maestros, yo humildemente lo que he leído con respecto al Bhagavad Gita y un poco del budismo, invitan a mantener una mente más neutra, ¿no? Más que no oscile tanto, que si vas a disfrutar de una experiencia, te recuerdes, esto también pasará, para que cuando pase lo otro, también te digas, esto también pasará. No, que esté bien o mal, en realidad después como que me parece que el resultado lo va a vivir cada uno con su propio cuerpo, con su propio dolor, eh, esto de bien o mal, ¿no? Y después creo que también hay otra parte que es natural de la naturaleza, que no se puede controlar, porque yo mientras lo preparaba pensaba, wow, qué fuerza tiene que tener un alquimista continuamente con su vida, y pensé qué amargura si va a estar continuamente pensando que va a escatimizar, de no vivir una experiencia placentera porque después va a sentir dolor. Y después cuando seguía avanzando decía, no, pero en realidad el placer ya es el final, es como la cosecha de haber vivido experiencias anteriores en las cuales termina ahí. No hay que pensar que después hay que pagar por eso. Finaliza con lo placentero, ¿no? Le da una esperanza también para las personas que estén viviendo una situación determinada, tanto de un lado como del otro. Por eso todo es perfecto, si no, estaríamos poniéndonos la ley en contra. No sé qué dice el resto. ¿Qué les parece? A mí me parece que es muy difícil, no sé, exige mucha perfección, de constante negarse a sí mismo en cuanto a los placeres o a las cosas que te pueda ir ofreciendo la vida. Yo lo tomaría desde mi punto de vista nomás, ¿no? Que ya sé que es como que después de la noche siempre sale el sol. O sea, esté ubicada en la noche o en el día, disfrutaría de lo que me está ofreciendo en ese momento la naturaleza, porque lo otro irremediablemente va a venir. Uh-huh. ¿Y qué? La pregunta que hago siempre, acá aparece, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo sería para decir, bueno, a ver, ¿cómo lo aplico hoy, mañana, en el día a día? ¿Cómo aplico esta ley? Bueno, en mi caso lo pensaba en ejemplos, por ejemplo, en la respiración o en situaciones cotidianas de, eh, a ver, en las placenteras no habría problemas, en las otras que tal vez me generan un poco más de trabajo interno, donde se me olvidan todas las leyes, ¿no? En general, pero creo que es en el momento que estamos presentes, conectándonos con ese momento, cuando se dice, escucho lo que escucho, hablo lo que hablo, cuando puedo poner en práctica lo que conozco. Lo que no tengo como experiencia o conocimiento, creo que tampoco la ley me va a aplicar como un alquimista. Por momentos estaré en estado remoto, y cuando esté completamente atenta, trataré de no bajar tanto, ¿no? Supongamos, si estoy en un bajón por algo, o me enteré de algo, no me quedaré ahí acostada esperando que la vida me pase. Tendré un propósito, una meta, y me determino, me levanto, y en mi caso son mis hijos, y que tengo que preparar la comida, que tengo que hacer algo, y me levanto, no me caigo tanto, porque tengo una meta, tengo una idea hacia dónde quiero ir. Me parece que por ahí esa es la diferencia del que no tiene el camino y el que es una persona que, bueno, la deja una pareja y se le termina el mundo, o se queda sin trabajo y en vez de
de ir a buscar una oportunidad, está llorando porque, no sé, el país está en un estado de crisis, ¿no? Ahí están las mentes que se van generando en función de lo que van leyendo, de las buenas compañías y lo que hacemos todos los días, que es la acción diaria. Si yo no la escucho, caigo en el pozo. Si la escucho, ya estoy en la mente superior, entre varias cosas, ¿no? La lectura, el estudio de los cursos, te van dando nuevos recursos para no caer tan bajo, por lo menos personalmente, no sé el resto. Por eso, para mí esto requiere mucha atención. Y cuando tenés que tomar decisiones, sabés que existe también el otro polo, la contra de algo que vas a hacer, te va a venir, y entonces está en cada uno la fuerza de voluntad para medirse hasta dónde quiero y hasta dónde no. ¿Se puede romper esta ley? ¿En qué sentido? Sí, a ver, ¿esta ley tiene que ver con la siembra y la cosecha? Por ejemplo, sembré esto, cosecho aquello. No, eso es causa y efecto. No. En realidad, de sí, ritmo. un poco. Sí, Los ritmos claro. naturales no los puedes cambiar. Todo se entrelaza igualmente, ¿no? Todas las leyes. Pero alguna vez pensé que Dios puso las leyes y el que las puso tiene la posibilidad de quebrarlas. Quiero entrar un poquito en una filosofía. Y se me hace pensar que lo que llamamos milagro a veces puede estar relacionado con el quiebre de una ley. Podría uno, por ejemplo, pensaba en Abraham. Abraham no podía tener hijos. No podía. O sea, ya tenían más de 100 años los dos, eran estériles, y recibió una palabra de Dios diciendo que iban a tener descendencia. Y él, con la lógica de la ley, agarró y tuvo un hijo con Agar, con su sirvienta, que dio a Ismael, ¿no? Y se equivocó, porque Dios le había dicho que ellos iban a tener un hijo. Y bueno, y ahí la fe, digamos, porque Abraham es el padre de la fe, quiebra con una ley, no podía. Se me hace pensar esto, que aquellos hombres que creyeron, hombres, mujeres, como Esther, que creyeron, quebraron el orden natural, y por eso se dice que obraron, hicieron la obra de Dios, porque pudieron ir más allá de esto todavía. Se me hace pensar también, por ejemplo, que el perdón modifica la esencia de la naturaleza de una semilla que se sembró, para que no dé el fruto que hubiese dado si continuaba igual. A mí me gusta molestarles con estas cosas, porque si no, ¿para qué, no? Solo leemos libros. Me gusta molestar con estas... Bueno, ahí en la explicación, perdón, habla de que sí, de que se puede y que para eso está la ley, para que podamos comprenderla, interiorizarla, darnos cuenta cómo nos afecta cuando no estamos presentes en la propia ley, y que sí se puede, con voluntad, con fe, con constancia, en poder llevarla hacia la voluntad. No es que es el ego que lo mueve, siempre considerando en una mente superior, ¿no? Que vamos a poder en este momento, es decir, trascender y no quedarse polarizado o cortando el ritmo natural de lo que tenga que ser. Y es verdad que hay milagros y el problema del ser humano es que no tiene paciencia para esperar que suceda, que eso también tiene que ver con el ritmo, que los resultados y los cambios no son inmediatos.
Entonces las leyes funcionan y esto es como un niño, hay que esperar, no depende del ego o del individuo que decide como la consigna de hoy, ¿no? Hacia dónde va. Yo creo que sí se puede. Hay que proponérselo y trabajarlo. Hay que, ¿no? Sí, porque una cosa es agarrar las leyes y utilizarlas, ¿no? El mago utiliza, digamos, digamos que la magia utiliza las leyes de la naturaleza y las leyes del universo con gran sabiduría. Ese es el mago, el alquimista. El alquimista utiliza las leyes. Pero después hay otro nivel más, que es el que pretende superar, por ejemplo, un curso de milagros, que es ir más allá de las leyes universales, ya que las leyes universales son las leyes de la ilusión, de la malla del universo, ¿no? Y realmente el milagro es el deshacimiento de las leyes que configuran el universo. Entonces, miren, ¿por qué digo esto? No? Porque está interesante estudiar esto y todavía nos cuesta manejar las leyes universales. Se nos está invitando a ir todavía un poco más allá. Pero primero tenemos que aprender a manejar las leyes, a saber a utilizar las leyes universales, los elementos. Todo esto tiene que ver, ¿no? con la alquimia. Y una vez que aprendamos a manejar eso, vamos a estar invitados a ir más allá todavía de esto. Es decir, primero tengo que cumplir todas las leyes de mi país para poder ser presidente y hacer modificaciones en las leyes, ¿no? Claro. No, si no cumplo con las de manejar las leyes, no voy a poder llegar a ser un honesto político con la autoridad de manejar, de cambiar o proponer nuevas leyes, ¿no? O cambiarlas. Una persona que está en plena unido, ¿no? Unificado a las leyes y sabe cómo manejarlas, va a tener una relación con el todo que va a poder aún trascender las leyes. ¿Cuánto tenemos por delante? David, si me permitís que cuando yo expliqué la ley de la vibración, no sé si te acordás, antes se decía que el que ha comprendido el principio de vibración había alcanzado el centro del poder y que los grandes maestros eludían las leyes de la naturaleza. Y lo que nosotros veíamos como milagros era que ellos sabían emplear una ley contra la otra. Entonces rompían ese efecto que se estaba produciendo. Claro, totalmente, sí. Qué bueno eso, sí, me acuerdo. Hay una parte que no les conté que habla sobre la creación del mundo desde la filosofía del Samkhya, que es la filosofía yógica, donde explica que Brahman fue el creador del universo, ¿no? Pónganle el nombre que quieran, y va bajando el nivel de conciencia hasta llegar, en esto que recién explicabas, David, al último peldaño de este plano de conciencia, donde llega un momento, como si yo les dijera una crisis, un estado de conciencia, que empieza el camino de retorno, el camino que lleva hacia el uno, arriba. Y ese camino es esto mismo, que es como una rueda, ¿no? Que habla esta ley de que todo fluye y refluye continuamente, y también lo asocian con las mareas, pero que esto es necesario que suceda, que si yo no estoy abajo, completamente abajo de toda la creación, es decir, si no voy conociendo todos los pasos, el camino de regreso no se pueden hacer cortaditas en el camino. Hay que bajar o llegar al pozo o encontrar la búsqueda para poder hacer el camino hacia el ascenso, hacia el regreso, y es como espiralado, ¿no? Y vuelve la creación. Pero bueno, en este sentido puedo romper con la ley en no seguir bajando y cada vez más duro. Es como cuando me doy cuenta, vuelvo a tomar vuelo, vuelvo a hacer el ascenso.
Y en esto también es bueno la buena compañía, ¿no? El grupo, el estar con un objetivo. No es lo mismo el camino solo que con otros, ¿no? Por más que nadie nos pueda hacer nuestra tarea, es mucho más fácil si nos sabemos acompañar. Cuando alguien no está en el camino que nos lleve hacia arriba, que nos ayude también, ¿no? Que nos levante. Está bueno. Bueno, fue rapidito. Sí, claro y conciso. Muy claro, Mónica, la verdad que me encantó. Debo decirte que me gustó mucho, muy claro, muy conciso y quedó muy claro. Un tema tan profundo, ¿no? Sé que es un tema que da para hablar muchísimo, pero fue muy clarito, ¿eh? Me gustó. No sé si alguien tiene alguna repregunta por ahí, o tomarle algo. Zulma, ¿no has hablado? Y cuando uno no sabe, se calla. No, yo pienso que todas las leyes son como, para mí todas las leyes son como una enseñanza, ¿no? Acá te dejo el librito, así debería ser y después, de acuerdo a lo que uno va haciendo y va viviendo, es como va aprendiendo realmente, más allá de la ley, ¿no? La propia experiencia, como decía recién David, ¿qué pasa? ¿Soy feliz y después voy a sufrir? No, vivo ese momento, trato de vivirlo observando y disfrutándolo, ¿no? Porque a veces no sabemos vivir el momento tampoco, lo dejamos pasar. Y el otro va a venir indefectiblemente y al final no vivimos ninguno, porque nos pasa eso a nosotros también. No nos conformamos, ¿no? Y yo creo que esto es como una enseñanza, es como, toma, esto es lo que va a pasar, esta es la vida, tómala o déjala. Y después cada uno va caminando, se va golpeando, se va tropezando, va reiniciando, va bajando, como decís vos, va subiendo, se estanca, hasta aprenderlas totalmente, como dice David, o hasta quebrarlas. Porque a veces uno no se da cuenta y sin querer las quiebra. Sin querer, sin proponérselo, uno dice, pucha, lo logré. Son los estados de conciencia, como dice David, ¿no? A medida de que uno va creciendo espiritualmente y va creciendo en conciencia y tomando, observándose y observando todo lo demás, las cosas se van suscitando y uno se va modificando solo. Se va modificando. Gracias, Olmita. Me encanta este compendio de estudio que estamos haciendo, ¿eh? Estos videos que están quedando grabados, me encantaron, me encantan. ¿Quién está callado por ahí? Adri, Reina. Yo estoy escuchando mucho. Sí, todos. Bueno. Me gustó mucho porque fue muy simple, Moni. Muy simple, muy Gracias, al punto. gracias. Estuvo muy claro. Mm. Llevarla a la Bueno. práctica es el tema. Como siempre. Bueno, aprovechemos el grupo para seguir sumando de estos temas, ¿no? Sí. Videos, utilicemos el grupo que tenemos para seguir sumando. ¿Qué ley nos queda? ¿Cómo venimos? Faltan dos. Y ya Faltan estamos dos. casi. Causa y Falta efecto y generación. Ajá. Después habíamos dicho que iban a repetir las chicas Sí. que no habían estado en esta primera vuelta, pero por ahí podríamos elegir otro libro u otro tema y directamente, no sé, cómo están ahí. Correspondencia iba a ser Claudia, dijo, que lo había Sí, dicho ya sí. desde el principio. Sí. A mí después se me había ocurrido, yo hice un video igual, un miércoles, pero me parece que es algo importante, muy rico en conocimiento,
y profundo para el debate también, el Bhagavad Gita. No sé qué les parece a Sí, ustedes. sí, es maravilloso. Me parece, sería fantástico tomar un capítulo por semana. Sí, sí, De ahí puedo Bueno. ayudar un montón. Es es mi, maravilloso el lo que más me Bhagavad gusta. Gita. Sí. Imagínense. Bueno, muy bien. Con el mismísimo Lucifer. Con el Bueno. mismísimo. Mismísimo, no sé qué. El mismísimo, el mismísimo, el mismísimo compromiso que me dio David. Bueno, Y gente después linda. Adri nos iba a hablar de los chakras, ¿se Y acuerdan? lo voy a cumplir, te dije. ¿O ¿Cómo? te olvidaste? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Vos no me hiciste un compromiso? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? No sé para cuándo, vos sabrás para cuándo. Sin apuro dijiste. Bueno, entre este y entre las leyes universales y el otro tema, lo que te había pedido, de todo lo que te ha dado la vida. Ah, No, Sí, me para acuerdo que un habíamos dicho. chiquitito nomás te voy a contar, y a raíz de que tirando papeles mojados con el agua encontré algo que había escrito que me ocurrió hace unos años bastante. Ujú. Y de todo lo que me vino en la vida después a raíz de eso. Bueno. Entonces ya me diste a entender que ya estás preparada. Me encantó. Bueno. Dije que tenía palabra. Soy mujer de palabra. Me encantó. No me digas de muchas más cosas porque Bueno, ¿quién está haciendo la lista? ¿Zulma? ¿Estás ahí con la lista? ¿Quién? ¿O yo Reina? pongo las ¿Reina? listas, sí. ¿Sí? ¿Reina? Bueno, entre ustedes. Para ir Hay armando. mucho ruido en mi casa, por eso no podía abrir el micro. Está bien. Sí. Para ir poniendo, después de las leyes universales, quienes tengan, o quizás en vez de repetir, si quieren ir yendo por el Bhagavad Gita también, pero cuando terminemos los temas y las exposiciones, me anotan ahí a Ceci. Ahí está. Ay, ¿no? Sí, va, Muy terminando bien. la Ceci. Me gusta porque nos da la oportunidad, esto nos da el ambiente de que uno expone y todos hablamos, hacemos, y podemos aportar. Entonces vamos haciendo un verdadero acá. No es que uno solo hable y los demás escuchan, entonces se hace esta interacción que... Bueno, me voy Bueno, a cocinar, si no mis bueno, hijos no van a comer. vaya. Bueno, gente Gracias, linda, Moni. un beso. Gracias, Gracias, Moni. nos vemos, un placer, Nos vemos. estén muy bien. me alegro, Adiós. Moni, sos un amor. Ya lo pasé.